Buenos días, buenas tardes o buenas noches, siempre dependiendo en qué parte del mundo te encuentres. Bienvenidos una vez más al canal y si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, soy Lisette y este es el canal de una familia cubana viviendo en Uruguay. Uruguay históricamente ha sido un país formado por las corrientes migratorias. En los últimos tiempos, la llegada de migrantes especialmente del Caribe lo podemos notar en muchos ámbitos y, por supuesto, también en la escuela pública. En el video de hoy vamos a hablar de un tema para mí muy importante y es que migrar no es fácil, pero si lo hacemos con niños y sin una red de apoyo como pueden ser abuelos, tíos, primos, amigos, puede ser aún más complejo. Cuando emigramos para Uruguay con Cris, una de las preguntas que se repetía siempre entre familiares y amigos fue: bueno, ¿y cómo es la educación en Uruguay? ¿Qué tan costosa puede llegar a ser? Nos preguntan mucho, bueno, ¿cómo ha sido su proceso de adaptación? ¿Cómo los reciben sus amiguitos en la escuela? Y sobre esto y otros detalles de cómo vivimos la educación en Uruguay como familia migrante, vamos a hablar en el videito de hoy. Ahora, antes de comenzar a contarles un poquito sobre nuestra experiencia, darle por ahí algunos consejos, alguna guía sobre este tema de la educación en Uruguay, quiero que vean primero un fragmento de este video hermoso que hizo Roberto Hernández para Canal 4 y yo creo que transmite muy bien cuál es la acogida que tienen los niños migrantes en el sistema educacional uruguayo. Vamos a verlo. Bueno, y todos los niños que vienen a esta escuela y nacieron en otro país nos enseñan cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué nos enseñan? Aprender a decir qué, a usar qué. Palabras nuevas. Por ejemplo, guagua, ¿se acuerdan? Los niños nos enriquecen día a día, nos desafía en la planificación, en el abordaje de los contenidos. Cuando lleva un niño migrante a tu clase es natural el abrazarlo, el apachacharlo, ¿no? Es un niño que viene de otro lado con muchísimas carencias, de todo tipo, económicas, pero emocionales por sobre todas las cosas. Es como los muñequitos de felpa que tienen los niños. Bueno, acá creamos eso, el apego, ¿ah? Y tratamos de dar toda la contención. Y eso creo que tiene un plus al conocimiento. Los padres de los niños migrantes también se sienten muy gratificados por el recibimiento en la escuela pública y cómo es el día a día de sus hijos. Cuando uno llega a un país nuevo, uno siempre tiene el temor de los niños, como son emigrantes, que le puedan hacer bullying o otras cosas, ¿no? Y fue bastante buena la acogida. Era una de las preocupaciones familiares, digamos, cómo se iban a integrar y para nada, ha sido excelente. Pareciera que hubieran nacido aquí. Son muy allegados entre todos. Es como que eres niño, vamos a jugar. No se fijan en de dónde vienes. El intercambio cultural, incluso la mistura del idioma, es algo fascinante que se da entre niños uruguayos y extranjeros. Mi hijo está en quinto y creo que la mitad de los compañeros son entre cubanos y venezolanos y él está copadísimo y, por ejemplo, qué chimba me va a veces a decir palabras así de casa. Me decía, mamá, yo quiero aprender el idioma uruguayo. Yo le dije, bueno, pero es que hablamos igual en español. Y ella me decía, no, yo necesito que me entiendan y decir ta. Y yo digo, bueno, pero no está muy difícil. Mamá, ¿sabes qué me pasó en esto en el colegio? Ta. Y a cada rato me dice el ta. Yo le dije, bueno, tampoco tienes que exagerarlo tanto, ¿no? Porque todo es, mamá, ta, esto ta. Y yo, bueno. Pero lo más importante de todo son ellos, los niños, los verdaderos protagonistas de este informe. Levante la mano los niños que vienen de otro país. ¿Y qué te gustó acá en Uruguay? Las personas, la educación, varias cosas. ¿El fútbol te gustó? Sí, sí. Y escuchame, ¿y el dulce de leche lo probaste, sabes? Sí, sí. ¿Te gustó? Buenísimo. Muy bien. Con el alfajor mejor. Con el alfajor mejor. ¿Y no le has traído a los compañeros para que prueben, para convidarles eso que hacen ustedes, que es riquísimo, que se parecen a empanadas, pero no son empanadas? ¿Cómo es que se llama? Las arepas. Las arepas.
he traído y les he dado a amigos como Paz. ¿Y Paz? ¿Te gustaron las arepas? Sí, ayer o antes de ayer, el martes, me dio un rollito que era, ¿cómo que se llamaba? Un bollito de queso y era muy rico y también de pollo. ¿Cómo te recibieron acá los compañeros? Me recibieron excelente. Ayer justo vine y ya todos querían ser mis amigos. Bueno, ¿qué tal el relacionamiento con los amigos cubanos de Venezuela? Muy bueno porque nos enseñan nuevas culturas que acá no había y encima aprendemos cosas nuevas. Importante relacionarse con otras culturas, otros compañeros que cuando llegan uno a veces intenta relacionarse y todo y crear vínculos con ellos. Y yo creo que es muy importante que se sientan bienvenidos. Bueno, para mí un hermoso video que transmite muy bien la esencia del sistema educacional uruguayo. Hay muchas enseñanzas que se pueden sacar de él y bueno, como constancia le puedo dar que es así, tal cual se transmite en el video, por lo menos desde nuestra experiencia, porque nuestro niño asiste a escuela pública y la verdad que no hemos tenido ningún problema con su adaptación. Bueno, vamos a ir explicando un poquitico, ¿no?, algunos rasgos del sistema educacional uruguayo desde nuestra experiencia y lo que conocemos hasta el día de hoy. Lo primero es que la educación pública en Uruguay es obligatoria desde los 4 años hasta los 15, o sea, por un periodo de 11 años, es obligatoria, es laica y además gratuita. O sea, usted no tiene que pagar nada en el sistema público uruguayo, solamente lo que va a tener que costear como familia viene siendo un poco más alguno de los materiales escolares que tienen que utilizar, no los libros y cuadernos los obtienen gratuitamente, pero sí lo que vienen siendo algunos, bueno, temperas, sus lápices, gomas, cuadernos, este tipo de utensilios son los que sí la familia tiene que costear. Ahora, por otra parte, existen escuelas públicas y también existen colegios privados. En este caso, los colegios privados sí tienen costo. Usted tiene que pagar una cuota de inscripción, tiene que pagar además un costo mensual de esas escuelas. Sobre los precios de estos colegios van a variar mucho. Los hay desde más económicos hasta mucho más costosos. Puedes tener una cuota mensual desde los 10.000 pesos uruguayos hasta los 50.000 pesos uruguayos. Estamos hablando aproximadamente desde que puedes tener cuota desde unos de los $250 hasta más de $1.000 el mes. Va a depender mucho si tienes al niño 4 horas, si lo tienes jornada completa de 8 horas, a qué actividades extracurriculares los anotas. Ahí sí es una gran variedad. Tienen que, bueno, si están interesados en ese tipo de colegios, tienen que buscar mucha información, que es siempre lo que les recomiendo. Busquen información antes de tomar cualquier decisión. En el caso de nosotros vamos a profundizar más sobre la escuela pública, porque es donde tenemos a Cris inscrito y donde tenemos un poquito más de experiencia. En cuanto a las escuelas públicas en Uruguay, hay de varios horarios, que es algo que preocupa mucho, ¿no?, sobre todo cuando llegamos como familia migrante. Hay de varios horarios, hay de 4 horas, de 8 horas, de 7 horas, las de 7 y 8 horas que se le llama tiempo extendido y tiempo completo. O sea, hay una gran variedad. Yo les recomiendo, les voy a dejar en la descripción del video un link al listado que está público en la página de la ANEP de 2025 de las escuelas. Ustedes busquen en ese listado, abajo en el índice, les va a explicar bien qué es cada simbología para que sepan a qué se refieren cuando vean CT, que es tiempo completo, o cuando vean tiempo extendido, o a qué se refiere con ER, que a lo mejor es escuela rural, así, ¿no? Y entonces van a ir buscando por el área donde ustedes están rentados o donde viven, las escuelas que tienen alrededor y la clasificación de cada una de ellas, y les va a facilitar mucho realmente escoger dónde quieren que esté el niño. Cuando nosotros llegamos, el proceso de inscripción un poco era físico, había que ir a la escuela en los meses de octubre a inscribir al niño. Ahora esto cambió, les voy a compartir igual en la descripción del video el link donde se inscriben ahora mismo los niños. Ahora, el proceso de inscripción
vía web es cuando está abierto. Una vez que cierra el proceso de inscripción, si usted llegó, por ejemplo, en marzo, que ya había comenzado el curso, o en otros meses donde ya había avanzado un poco el curso, sí tiene que ir y inscribir a su niño físicamente a la escuela. Ahí ya va a depender mucho si hay cupos o no. Les van a dar otras sugerencias de escuela en caso de que ellos no tengan cupos. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, una información muy importante. Les voy a compartir en la descripción del video un link hacia la página que tiene un centro de atención a migrantes o una guía que tienen para los migrantes para cómo es el proceso de inserción en el sistema escolar uruguayo. Me parece que está fantástico porque además les habla desde la inserción en primaria, de si quieren estudiar una carrera universitaria, todo lo que deben hacer en cada una de las etapas y bueno, siempre tienen puntos de guía de atención a las familias migrantes y ahí ustedes pueden siempre consultar dudas y los van a ir guiando en ese proceso. Nos pregunta por el sistema educacional uruguayo. Nosotros le decimos, bueno, es diferente al que estábamos acostumbrados en Cuba, pero la verdad que es muy bueno. Como siempre comentamos con otras madres, nosotros vemos que aprenden y aprenden de muchas cosas. Yo lo veo como bastante diverso, bastante como bueno para aprender de manera general de muchas cosas. El plan Ceibal, que es un poco la guía que guía todo el programa de estudio, es un plan bastante completo, incluso es muy reconocido a nivel mundial y posicionó como Uruguay como el primer y único país que logró universalizar lo que es el acceso de los niños a la computadora con aquel famoso programa de una computadora por niño, que fue un lanzamiento. Nosotros pensábamos que era solo en Uruguay, no, fue a nivel mundial, lo que Uruguay fue el único país que logró como completarlo y que a día de hoy lo mantiene activo en lograr esto y claro, todo esto se hizo a través del plan Ceibal. Es cierto que somos un referente a nivel mundial en cómo usamos Ceibal. Y eso de que los uruguayos somos, ¿no? Suavemente ondulados y que generalmente nos castigamos bastante, el reconocimiento que ha supuesto lo de Ceibal, por supuesto que es un estímulo. Capaz que una de las razones para el éxito de Ceibal como política pública es que pudimos ir incorporando toda esa experiencia generada en cada una de estas localidades, en cada uno de estos pueblos, y pudimos ir construyendo y adaptando la política pública según la información que íbamos conociendo de primera mano. Esa flexibilidad de Ceibal es lo que hace que al final sea tan reconocida a nivel internacional. También es importante que nosotros como padres, consejos que doy, nosotros como padres vamos a jugar como un rol fundamental en esto, en guiarlos, en nosotros interesarnos qué es lo que dan, porque ahí vamos a aprender los dos, el niño y nosotros. No es el plan de estudio del que nosotros vinimos, por lo tanto nos toca prepararnos, aprender, ver cómo los vamos guiando y a enseñarlos mucho a interactuar con la plataforma, a sacarle jugo, a sacarle provecho. La verdad que ahí sí es un consejo que doy. Nos toca a nosotros también aprender mucho de la cultura uruguaya, lo he dicho en muchas ocasiones, para podérselo transmitir a ellos. En el canal tengo un short justamente de algunos libros que recomendaba para niños, ¿no? Para conocer un poquitico de la cultura, y yo creo hay uno que precisamente habla de curiosidades del Uruguay y nos enseña mucho también, ¿no? De fechas conmemorativas, porque nosotros tenemos muy arraigadas las nuestras, pero realmente ellos tienen que aprender a reconocer como muchas fechas importantes de acá del país. Nosotros como padres tenemos acceso a una plataforma y en la página de Ceibal Familias, o sea, se puede buscar muchísima información. En la página de la ANEP también brindan mucha información sobre los planes de estudio, qué compone cada uno, qué es lo que debe ir venciendo cada niño en los diferentes años de escolaridad. Así que esto es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, en cómo está estructurado un poquitico para que tengan una idea, acá usted tiene como primera infancia de 0 a 3 años, acá el niño no está escolarizado todavía, y ya después ellos entran a la escuela en inicial, que son los niños de 4 y 5 años. Después empiezan lo que viene a ser primaria, que va de primer año a sexto, y después ya viene lo que viene siendo, se le conoce el liceo.
o lo que es la enseñanza media, que está como en media básica y media superior, que ya después viene lo que se le llama como educación terciaria, que ahí, bueno, está lo que viene siendo la universitaria, formación en educación terciaria no universitaria, y sobre esto también les puedo dejar algún link con toda la información, si les es de utilidad, igual en comentarios, siempre me dejan dudas que puedan tener. En cuanto a las universidades, bueno, igual existen universidades públicas, hay privadas. Recomendamos más si educación pública, si educación privada. Acá son muchas las opiniones, va a depender mucho de cada familia, de lo que usted quiera para su hijo, de lo que también va a depender incluso de los gustos de su hijo a la hora de estudiar, sobre todo cuando ya son más grandes, de qué carreras son las que les interesa, por ahí capaz y se divide un poco. Ahora mismo recomendaciones desde nuestra experiencia y otros amigos nos han dicho es que la educación pública en Uruguay es muy buena. Muchos amigos nos recomiendan que por lo menos lo que es primaria y universidad es muy buena acá en Uruguay y nos las recomiendan. Hasta ahora nosotros estamos muy satisfechos con la educación pública uruguaya, no hemos tenido ningún tipo de problema o algo que nos haga como cambiar por ahora de parecer. Voy a pedir sobre todo que las familias que ya tienen niños en más avanzada edad, si nos puedan dejar en comentarios sus recomendaciones, qué consideran que es mejor desde su experiencia y por qué. También ahí lo vamos a estar leyendo, lo podemos estar después compartiendo por acá un poco de esta información para que sea de utilidad para todos. Otra pregunta que siempre nos hacen es, bueno, ¿cuándo llegó Cris a la escuela? Porque Cris llegó con 5 años, o sea, estaba en 5 años de inicial. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue con sus amiguitos? ¿Cómo fue su relación con otros niños? Aunque aquí siempre va a depender de las características de cada niño, ¿no? De cómo se relacione él con sus semejantes. La verdad que Cris tuvo un proceso de adaptación muy bueno, o sea, Cris no lloró, él nunca se quejó. También él venía en Cuba a una escuela de un círculo infantil de 8 horas y acá entró en una escuela de 7 horas. Él va de 10 de la mañana a 5 de la tarde, un horario bastante cómodo para ellos. Entonces, bueno, la verdad que nunca tuvo problema con sus amiguitos divinos. Yo realmente no tengo quejas ni de los niños ni de las familias uruguayas hasta ahora por el momento, y lo digo desde nuestra experiencia porque no conozco las experiencias de todas las familias migrantes. Cris no ha sentido ni ha tenido hasta ahora ningún tipo de discriminación por ser emigrante, ni de sus amigos, ni de los familiares de amigos, ni de la institución. Lo repito, desde nuestra experiencia, puede que haya que alguna familia sí, no conozco, pero bueno, la verdad que sus amiguitos siempre fueron muy agradables, más bien como niños curiosos, siempre vino desde acá les puedo contar algunas anécdotas, siempre vino desde la curiosidad, ¿no? Algunos no sabían qué país era Cuba, dónde quedaba, dónde estaba. Me gustó mucho también que muchas familias se preocuparon, bueno, de explicarle a los niños, porque él era el único niño como cubano de su aula. Entonces, bueno, siempre hubo como apoyo de las familias. Recuerdo que le decían, ¿sabes que ayer aprendí con mi abuelo que Cuba es una isla? Porque claro, ellos desde la curiosidad sí preguntaban mucho. ¿Y sabes cómo se dice en Cuba tal palabra? Y así, ¿no? Lo ayudaban mucho. Tenía de repente una amiguita que es uruguaya, pero su mamá es argentina. Y bueno, siempre le decía, recuerda que tienes que ayudarlo y como traducirle, ¿no? Las palabras que conocía menos, que son las menos, ¿no? Pero empiezan ellos que, bueno, no es zapato, o championes, o no es plátano, es banana, así, ¿no? Frutilla, fresa, así, ¿no? Empezaban como más bien a enriquecerse todos, ¿no? De esta mezcla multicultural. Y bueno, ahí con las maestras igual, siempre nos apoyaban, dándonos consejos, cómo iba, todo, ¿no? Cómo se iba adaptando, cómo lo veían. Así que en ese sentido nunca tuvimos problema. ¿Qué pasa? En Montevideo viven muchas familias que se constituyen ya acá en Montevideo, pero son del interior, los padres, ¿no? Y la familia está allá en el interior, están lejos. Entonces, bueno, teníamos familias como que empatizaban mucho como con nuestra situación. Decían, nosotros también estamos solos acá en Montevideo, en casos a veces de urgencia, no tenemos a quién llamar, a quién acudir. Entonces, bueno, estamos para lo que necesiten, estamos a la orden, sabemos que, bueno, siempre
el proceso de empezar de cero es difícil y la verdad que nosotros recibimos mucha empatía. Y la verdad que nosotros recibimos mucha empatía, ¿no? Respecto a este tema, así que bueno, nos llevamos bien con las madres. Ahora, algunos detalles que les puede dar una guía, ¿no? De cómo es ese proceso educacional. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que es lo que conocemos, ¿no? Con Cris, es un niño de segundo año de escuela, pero bueno, desde que entró a los 5 años en inicial, fue así. En el caso del que es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, cuando ellos entran a las 10 de la mañana en la escuela, lo que tienen son talleres hasta las 12 del día que almuerzan. El almuerzo en la escuela, el almuerzo se lo da la institución y es completamente gratuito y de muy buena calidad. Entonces, cuando ellos entran a la escuela, tienen 2 horas de talleres. ¿Qué son los talleres? Bueno, puede ser de inglés, puede ser de expresión corporal, puede ser de artes visuales, de pintura, de reciclaje, o sea, temáticas variadas que tienen unos talleristas, unos especialistas en esos temas y vienen y trabajan con ellos para fomentar, ¿no? El aprendizaje de estas otras áreas del conocimiento que no son como las lectivas, ¿no? Ya después ellos tienen como su horario de almuerzo, después tienen un recreo, un tiempo de recreo y ya después empiezan en la tarde como con ese profesor referente que es el que les da el contenido ya más específico de español, matemáticas, ciencias y es entonces, ¿no? Donde tienen ese tiempo de estudio. Después tienen un recreo en la tarde, o sea, estudian de 12 a 1 es almuerzo y recreo. Después parten a la 1 sus clases hasta las 3, 4 de la tarde que tienen como lo que es el horario de merienda y ahí continúan otro ratico más de tiempo lectivo hasta las 5 que salen de la escuela. Hay otras escuelas que son, porque tenemos amigos que tienen los niños en otras escuelas de horario aún más extendido, que es de 8 de la mañana creo que a 4:30 o 4 de la tarde. En este caso de escuela sí les incluye desayuno y también es completamente gratuito. Y ellos me comentan que igual tienen talleres y tienen como clases lectivas, ¿no? No es todo el día asignaturas solamente. Y bueno, recuerda que si te interesa cómo es la vida de una familia migrante acá en Uruguay, nuestros consejos y experiencias viviendo con niños en este país, o simplemente nos quieres acompañar en esta aventura de conocer y descubrir este hermoso país y parte de Sudamérica, tienes que suscribirte al canal y tocar la campanita para que YouTube te pueda avisar cuando subimos el próximo video. Ahora sí, como siempre les digo, recuerden que cada familia tiene 1000 historias y nosotros estamos felices de compartir la nuestra y te pueda ayudar. Un beso y cuídense mucho.